Hola, Taitantos, bienvenidos una vez más a esta tertulia del pueblo. Y ya hace mucho que no decimos. ¡Silencio! Ya estamos. Norberto. Un momento. ¿Qué hace nuestro amigo Norberto ahí sentado? No. Hoy decido que haya otro contertulio. ¿Qué? No, yo estoy aquí ayudando a dirección, ¿eh? No creas que vengo aquí a intervenir. ¿De acuerdo? Tenemos otro invitado más interesante. Sabéis de sobra que soy yo y solo yo el que lo decide todo. Por cierto, el tema que os propongo hoy son las injurias y las calumnias. ¡Hala! ¡A debatir! Vale, voz. Pues vamos a hacer una cosa, si no te importa, ¿eh? Porque claro, ahora chicos, como tenemos un mandamás aquí, que encima no nos identifica, ¿eh? A mí todo esto de los anónimos no me gusta nada, pero bueno, vamos a dejarlo porque donde hay patrón no manda marinero. Así que lo que si te parece voz, vamos a meter cabecera y mientras está la cabecera llamamos a esa persona que tú nos indicas, ¿vale? A la orden, voz. Bueno, chicos, pues ya veis que la voz nos ordena y manda que tenemos que hablar hoy de injuria y calumnia. Ya voy entendiendo. Ya voy entendiendo porque hay dos personas, pero bueno, como no os he saludado, voy a empezar saludándoos. Victoria, Ángel, hola, Nacho, Belén. Hola. Bienvenidos. ¿Y qué os parece el tema de hoy? Calumnia e injuria. A mí muy interesante, la verdad, y un tema un poco complicado también, ¿eh? Si os parece, primero vamos a hacer una distinción para la gente que nos sigue sobre lo que es calumnia y lo que es injuria. ¿Alguien quiere explicar la diferencia entre una calumnia y una injuria, si es que hay alguna? Bueno, si queréis lo explico yo. Pues explícalo. Bueno, a ver. Así, con brevedad, para que luego ya entraremos en materia. La injuria y la calumnia son delitos que califican de privados, que atentan contra el honor, que están en el título 11 del Código Penal, y la diferencia fundamental que hay entre uno y otro es que en la calumnia lo que hacen es imputarte la existencia de un delito, que has cometido un delito. Por ejemplo, si te llaman ladrón, maltratador, estafador, este tipo de cosas. Sería una acusación que es falsa. Efectivamente, pero que encaja dentro de uno de los tipos delictivos del Código Penal. No hay que decir, lógicamente, el artículo, ni que es un delito de robo o lo que sea, pero sí que la descripción que hagas del hecho delictivo pues encaje dentro del tipo penal. Sí, porque tanto la injuria como la calumnia yo creo que son delitos penales, ¿no? Están castigados por el Código Penal. Claro. En cambio, la injuria lo que hacen son manifestar hechos, o sea, más, digamos que son términos vejatorios, atenta más, digamos, al honor en general. Contra el honor y la honorabilidad de y la reputación de la persona, la buena estima de esa persona. Y un apunte que yo creo recordar de cuando estudiaba Belén, que es que la calumnia, además, en la calumnia se considera que el delito de calumnia, el calumniador, además, conoce que lo que está diciendo no es cierto. Efectivamente. Además, el Código Penal te lo dice muy claro, es con temerario desprecio hacia la verdad o a sabiendas de su falsedad. Es lo que llaman el ius calumniae. Yo creo que me lo habéis hecho a propósito, ¿no? Estoy refiriéndome a producción. Me habéis puesto dos invitados muy adecuados para esta ocasión, porque estas dos personas que están aquí, o estos dos tertulianos, en su momento fueron vilipendiados, injuriados, calumniados. Fueron víctimas de una gran mentira que gracias a unos jueces ecuánimes, imparciales, pudieron demostrar que eran inocentes de aquello que se les acusaba. Aquí hay dos personas que padecieron esto y ellos nos lo van a contar. Allí hay una abogada que nos va a hacer sus
sus comentarios desde el punto de vista pues, del derecho. Como está aquí Victoria hoy, que es psicóloga, y yo quiero que antes que nada tú nos digas que si esas personas calumniadas padecen luego alguna secuela, porque se sufre, se pasa mal cuando ocurre esto, ¿no? Claro. Cuando sabes que eres inocente. Efectivamente, aparte de todo lo que pueda suponer a nivel jurídico, que ella nos lo va a explicar, que yo estoy muy interesada en que nos lo explique porque me parece un tema muy interesante, que además lo confundimos. Yo soy la primera que entre calumnia e injuria me pierdo un poco, ¿no? Entonces es muy interesante distinguir y saber las diferencias. Bueno, da igual que sea calumnia, a nivel jurídico nos da igual. Y además a nivel penal también, porque la persona que lo sufre, las condenas que le puedan imponer a la persona que le cometió esa calumnia o esa injuria, no le van a resarcir del daño sufrido, que haya sufrido, vamos. Ni del descrédito tampoco, por supuesto, el daño, de todo tipo de daño. Entonces yo pienso que es muy importante aquí el saber que hay daños inmateriales que son claves en esto, porque la sensación de indefensión emocional, de indefensión de vida, la sensación de que, porque una vez que lo hacen, tú hablabas antes de la justicia y que los jueces, pero sobre todo si esto es público, si se hace público y notorio, si se saca en prensa o en... Esto es un agravante, un agravante Belén, tanto claro, en injuria como en calumnia. Es que las hay con publicidad o sin publicidad, entonces cuando son con publicidad pues la pena es mucho más... Publicidad, yo creo que es un tipo agravado. Claro. Y publicidad no quiere decir que hagan un spot publicitario, ¿no? Que salga público. Que salga en las redes sociales, en los periódicos. Puede ser escrito, verbal o también de manera gráfica, que te haga, por ejemplo, un dibujito, una caricatura. Exacto, pues yo pienso que eso es la mayor indefensión que tú puedes sufrir. Y ya no te digo, tanto si es una injuria o una calumnia a nivel personal, como si es, por ejemplo, a nivel laboral, ¿no? Que yo creo que es del caso que pueden hablarnos aquí. No, y además creo que hay también agravante, Belén, esto tú me lo confirmarás o no, si los injuriados o los calumniados son funcionarios públicos, además. Sí, además hay una diferencia importante, porque en el caso de que normalmente cuando se trata de una injuria o una calumnia, como son delitos privados, tienes que intentar una conciliación previa, porque si no, no te admiten a trámite lo que es la querella, porque además hay que denunciarlo por medio de querella criminal con abogado y procurador. Pero cuando se trata de un funcionario público o una autoridad, entonces ya no hace falta esa querella previa, porque entonces te sería perseguible de oficio, cosa que es una diferencia también importante, porque sería el propio Estado el que... Nacho asiente, ellos, todos estos puntos que estás tú tocando los padecieron. Sí, bueno, fue una situación tremenda la que sufrimos Ángel y yo. Bueno, nosotros trabajamos en una administración pública, hacíamos equipo porque estábamos en un departamento de urbanismo de un ayuntamiento de esta comunidad autónoma. Ahí sufrimos un poco la persecución, iba a decir política, pero en principio nos asignaban con una determinada ideología política y vinieron directamente a por nosotros, hasta el punto de que no solo pedían la inhabilitación durante determinado número de años, sino fueron 2 procesos penales los que pasamos, sino que pedían cárcel. Nos pedía cárcel la propia administración para la que estábamos trabajando, la propia administración a la que servíamos, la propia administración que nos pagaba. Pero con un nuevo equipo político en ese ayuntamiento. Todo vino a raíz a raíz de unas elecciones, a raíz de un cambio de gobierno, y este equipo de gobierno que entró en aquel momento, estoy hablando del año 2015, pues fue directamente a por nosotros. Estábamos catalogados de una determinada manera, ideológica y técnicamente, y vinieron a por nosotros. Así de claro. Así fue. Eso te quería preguntar. ¿Y cuál era la acusación? Prevaricación, de que habíamos hecho a sabiendas una cosa que no habíamos hecho. Concretamente, en uno de los juicios, el primero, el tema fue que había hicimos un informe sobre un hotel
un hotel que se derribó. Sí. Se hizo un informe de aprovechamiento, de posibilidades de edificación de ese hotel y resultaba que había habido otro anterior de otro arquitecto que había planteado una serie de aprovechamientos que tenía en cuenta cosas que no se habían tenido en cuenta en el nuestro. ¿Qué pasó? Que entonces dijimos, hay que corregir lo que hemos hecho para adecuarlo al primer informe. Todo dentro de la ley. Todo dentro de la ley. El primer informe era más beneficioso para los intereses de los dueños del hotel, cosa que a nosotros pues, nos daba igual. ¿Qué pasa? Que se consideró que habíamos beneficiado a ese propietario del hotel, cuando lo que hacíamos era corregir el informe erróneo que había habido previamente por desconocimiento del informe de otro arquitecto. Si no lo hubiéramos hecho, hubiera sido prevaricación del libro. Si no hubieseis hecho esa corrección que vosotros detestasteis. Tú eras el arquitecto municipal y tú eras el jurista de urbanismo. Si no lo hubiéramos hecho, hubiéramos prevaricado. Y nos acusaron de prevaricación por haber hecho lo que había que hacer, corregir un informe erróneo. ¿Sabes? Estoy pensando, bueno, vais a seguir interviniendo, por supuesto, y decir lo que queráis, pero estoy pensando que como este tema es muy complicado, muy amplio y hasta intenso, diría yo, en este canal vamos a empezar muy pronto una sección de entrevistas. Queremos que ustedes también sigan. Y me gustaría muchísimo haceros una entrevista y que me contarais ya con pelos, señales y todo tipo de detalle, porque ahí tendríais más tiempo que aquí. ¿Aceptáis? Por mi parte estaría encantado. Y por la mía también. Vale, pues quedáis emplazados, os haremos una entrevista, contaréis los porqués, los cómo, los cuándo, los después, los demás después, todos los juicios a los que os habéis visto sometidos, todas las veces que en esos mismos juicios se os declaró inocentes y todo lo que continúa después, porque la cosa no acaba ahí, siguen a veces persiguiéndolos. Y eso es lo que yo decía antes de la indefensión, porque tú a nivel jurídico, a nivel económico, a nivel laboral, pueden haber restablecido tu honor y todo lo que quieras, pero por dentro, el ver que todavía puede haber gente que no se haya enterado, puede haber gente, y sobre todo el padecimiento y el sufrimiento. Nacho decía que fue en el año 2015, 8 años. 8 años. Detrás de ellos, Por 8 años sufriendo una mentira encima de ti como una rosa. No, a todos esos que los insultaban, yo soy seguidora por profesión de las redes sociales y tengo muchas capturas con insultos muy graves, pero con insultos muy graves hacia ellos, de los seguidores de esas páginas donde se publicaba. Bueno, luego hablaremos con Marián a ver qué le dicen en la encuesta, pero como hoy solo va a estar Marián, vamos a ser un poco más largos. Producción, si os parece, los bloques, ¿vale? Gracias. El jurídico tiene un nombre, que es la pena del banquillo, porque independientemente de tú que también eres abogado también puedes intervenir, tienes que sufrir el hecho de tener una espada de Damocles encima que te están pidiendo unos cuantos años de prisión, aparte de que están ultrajando tu honor, tu reputación, o sea, quiero decir, ¿y eso cómo se resarce? Eso tendría, pues, supuestamente económicamente, pues no lo hacen, porque una de las cosas que quería preguntar es si luego la Administración de Justicia actuó de oficio para perseguir a los que os acusó injustamente. No, yo Belén, al hilo de lo que tú dices, sí quisiera hacer una matización, ¿no? El Ministerio Fiscal actuó con una hazaña tremenda. El Ministerio Fiscal encarnado en quien entonces ocupaba el puesto de fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, que hoy me parece que está en el Supremo, le facilitamos toda la documentación y todos los porqués habíamos actuado de esa manera. Quiero decir, él era el que inició el procedimiento, el que nos imputó, el que pidió la imputación nuestra y luego, evidentemente, el ayuntamiento, en lugar de defendernos, en lugar de acudir a nuestra defensa, se presentó como acusación particular y nos pidió lo mismo que el Ministerio Fiscal. Bueno, pero aparte del ayuntamiento, ahí había una denuncia.
de alguien. Sí, Sí, evidentemente. tú también, si quieres, intervienes, ¿eh? Sí. Había una denuncia. Vamos a ver, estábamos expuestos. Que el ayuntamiento corroboró de alguna manera, claro, ¿no? estábamos Claro. en un ayuntamiento pues, donde todo está muy Pero los politizado. detalles ya no... En esa entrevista me vais a contar todo. Vale, pero no, lo que quiero decir es que sí, había una denuncia, pero a mí particularmente lo que más me ofendió o lo que más me chirrió fue que el propio ayuntamiento acudiera como acusación particular. Eso es tremendo. Bueno, tendría algún tipo de interés, Eso es si tremendo. no, Hombre, no, claro, desprestigiarnos totalmente. pues ya está. Y luego, lo que tú decías de los daños morales y de los daños Emocionales, incluso físicos. Salud física. La no solo ansiedad es mental. una de las cosas que valoran para resalir después. Yo lo que más me dolió fue el sufrimiento que pasó a mi familia. El daño es incluso familiar y no solamente centrado en el momento, sino que posteriormente ese daño producido se mantiene en el tiempo. O sea, es un daño que afecta a la familia. Hay un término latino, damnatio memoriae, que es dañar la memoria a futuro de alguien, que desde tiempos de los romanos se viene haciendo, que es que llegaban a borrar el nombre de las personas para hacerlos desaparecer del futuro, de la memoria. Esto es una versión moderna de la damnatio memoriae, porque lo que hacen es destruirte, intentar destruir la memoria tuya y la de tu familia. A vosotros os denunciaron, os calumniaron. ¿Qué podían haber hecho, Belén? Pues precisamente... Pedir daños, ¿no? Efectivamente. Primero tendrían que haber perseguido a los que los denunciaron por un delito de calumnia. Ellos son dos personas preparadas, son dos personas inteligentes. Él es licenciado en Derecho, él es arquitecto. Quiero decir que esto ellos lo saben que podían denunciar. ¿Por qué no lo hicisteis? Porque podíais haber pedido daños y perjuicios a los calumniadores, porque la falta es muy grave, es penal. Porque quedan agotados. Fueron dos procedimientos muy agotados. Fueron dos procedimientos terribles, porque fueron dos veces. El primero fue juzgado de primera instancia y luego fue el Tribunal Superior de Justicia porque la alcaldesa, a la que también denunciaba, en aquel momento era diputada en la Junta General y en consecuencia estaba forada. Y había que ir, quiero decir, con una repercusión mediática. Pues bueno, entrar a la puerta del juzgado, a la puerta del Tribunal Superior de Justicia, con prensa, con televisión. Y lo que dice Ángel, acabamos agotados, exhaustos económicamente, porque había que pagar abogado y procurador, aunque luego al quedar a sueltas no lo revertieron, pero... No todo. Bueno, no todo. No todo. El señor que está allí no todo. No todo, porque, vale. Bueno, en fin... Eso lo hablaremos también, la entrevista la vamos a tratar. Quiero decir que fue sobre el tema lo que tú dices, si acabamos exhaustos, y lo que decía de la familia, ¿no? Todo el día en la prensa, todo el día tal, la familia, pues bueno, mi madre tiene 90 años, en aquella época tenía 85 y estaba la mujer, ¿pero qué pasó? Y bueno, mi mujer y mis hijos lo mismo, pues... Y yo lo que pienso que es que en este país es un poco triste que el inocente tenga que demostrar su inocencia. Tendría que ser al revés, teoría ¿no? no es así. Supuestamente En teoría no es tenemos así. Sí lo es, presunción sí de lo es, inocencia, sí lo pero es, sí lo a es. la hora de la verdad, a la conclusión que llegas es que... Aparte de que hay otra cosa que si inocencia. estoy equivocada, corregirme. El juicio ser por lo penal, no sé por qué, en otros departamentos judiciales cada uno paga sus gastos o el que pierde paga, y aquí vosotros ganando todo habéis tenido que pagar igual. Sí, tuvimos que pagar. O sea, lo penal, para cada uno paga lo suyo, ¿no? Abogado y procurador... Bueno, esto es injusto. Sí. Porque curiosamente en el tema penal, que también suele suceder en el administrativo, la condena en costas viene cuando condenan, pero si no te condenan, pues quédate contento de que te han absuelto. Encima. Entonces, ya el regalo que te han dado es que te absolvieron. Pero por eso digo yo que a mí lo que me Tremendo. parece es injusto para ellos, porque no tienen por qué ellos iniciar otro proceso, quizás fiscalía, Porque que como él es lo que les dice, estaba diciendo. con vosotros fue a saco, por lo que entendí que Sí. explicaste Sí. Lo antes, que pasa sin que entrar en no detalles, hacen bien, ¿por qué ¿no? no lo hacen al revés? O sea, estos señores, este ayuntamiento, no sé quién más, mintieron, calumniaron, injuriaron a estas personas. No, esto tiene que tener unas consecuencias. Pero es que Ellos hubo tenían ese caso del hotel. Pero estos dos señores, como el caso del hotel, salieron bien porque eran inocentes,
Hubo otro caso después por un camping, que los volvieron a denunciar. Y a mí, ¿Eso es acoso? sí, es acoso. Eso es acoso. Sí. No solamente eso, porque esos fueron los juicios que gracias a la maldad de ese equipo de gobierno que todavía está en el ayuntamiento y de una asociación de vecinos que también está dando guerra, no solamente fueron estos dos, yo he sufrido otros 3. Uno, recién llegado al ayuntamiento con un tema de urbanismo del equipo que había hecho el plan general entonces. Y me denunciaron porque hice una declaración con toda normalidad en el juzgado y esa asociación dijo que habíamos engañado al juez. Si no te Claro. importa, Ángel, eso, Sí. si cuéntalo, no cuentes los porqués, di simplemente los hechos, porque en esa entrevista vais a tener más tiempo y entonces Sí. así hablamos aquí de lo que es la calumnia y la injuria. Sí, quiero decir que todo esto venía de antes. ¿Qué pasa? Que en aquel momento no tenían la mano amiga de unos políticos dominando un ayuntamiento. Sí, esa denuncia en la cual de haber engañado al juez, ni siquiera el juez lo tuvo en cuenta, pero fue una denuncia. Luego me denunciaron otras 2 veces que también los jueces, un juez lo cambió porque como no había tema, dijo, bueno, dirá, pero como de testigo. Si juntas todo esto, es un acoso brutal de la maldad de una serie de gente que ahora mismo está dominando un ayuntamiento y de esa asociación. Yo entiendo que las penas por la calumnia tendrían que ser muchísimo más duras porque atentan contra el presente y el futuro del acusado y de su familia. Bueno, Lo que es terrible es que el ayuntamiento pueda servirse del brazo de la administración de justicia Exacto. para infligir este tipo de daño. Y luego el acoso es una cosa que en el tiempo es absolutamente deteriorante. Y la gente que acosa juega con la prudencia de la víctima, del victimario. Claro. Entonces, por esto que decías tú antes, de que te agota tanto un acoso, que tú eres incapaz de reaccionar porque dices, ¿qué me voy a meter yo ahora? Y entonces, ese es el juego del acosador y la víctima. Vamos a pasar porque Marian también preguntó, como siempre, a la gente en la calle y sobre esto de la injuria y la calumnia, ya veré ella qué nos dice. Adelante, Marian. Hola, taitantos. Injurias y calumnias. Hemos salido a preguntar y hemos planteado un tema que sabíamos que era falso, que era una calumnia, sobre si la gente lo creía o no lo creía. Y realmente no nos cuesta nada aceptar una calumnia como un hecho cierto. La segunda pregunta que le hemos hecho ha sido, ¿y si tú fueras el calumniado, qué harías? Pues normalmente lo que nos han contestado es que ellos no acudirían a defenderse en un juzgado, salvo que la situación no les quedara más remedio por lo difícil y lo complejo del tema. Y luego les hemos preguntado también, ¿quién tiene que presentar las pruebas? ¿La persona que es víctima de la calumnia o el calumniador? Aquí la gente está muy liada, no sabe si uno u otro. No tienen realmente, o no tenemos realmente, una idea clara de quién tiene que plantear la prueba de descargo. Y luego les hemos preguntado, ¿y si tú estuvieras en una situación donde alguien te injuria o te calumnia, cómo te sentirías sabiendo que lo que están diciendo de ti es absolutamente falso? Y la verdad, ¿sabéis lo que nos dicen? Que no quieren estar en la piel de nadie que haya tenido que pasar por un proceso, sobre todo judicial, sabiendo que es inocente, donde se le están achacando unos hechos que no han cometido. Es un tema complicado, difícil, sobre todo para los que han tenido que vivirlo. Así es que nada, taitantos, os dejo hasta el próximo programa. Chao, chao. Muchas gracias, Marian. Ya veis, la gente, según Marian, tiende a creer las calumnias, que esto es lo peor, que uno calumnia y hay mucha gente muy propensa a creerlo, ¿no? Y lo creen, bueno, pues como hechos ciertos, dice Marian, y ante su pregunta de qué harías, ella preguntó a la gente, ¿qué harías si fueras calumniado?
pues dicen que no irían a ningún juzgado, por lo difícil y por lo complejo del tema. Voy a resumir esto lo que dijo Marian, aunque todo el mundo lo había escuchado, y lo ha escuchado vosotros también, pero por si se nos olvida algo, para que no se nos olvide ahora a la hora de comentar. También pregunta que quién tiene que presentar las primeras pruebas, y la gente no tiene ni idea. Y pregunta también que qué sentirían si fueran calumniados. Y la gente le contesta que no querrían verse en la piel de una persona calumniada. Sí, estamos todos de acuerdo. Yo creo que ya lo vimos antes, cuando claro, menos. claro. Y lo de que la gente no quiera denunciar es normal, porque en este país, ya lo explicaste tú antes, ¿no, Belén? En este país, denunciar esto te va a costar dinero, te va a costar tiempo, te va a costar salud física y salud mental. Y luego, aunque ganes, nadie te resarce de eso. Es muy complicado. A ver, supuestamente sí te tienen que resarcir, claro. Yo lo pero veo te desde el resarcen punto de vista económicamente. jurídico. Claro, no te pueden resarcir. Es verdad que si te condenan, o sea, yo Y económicamente se lo denuncia. si hay claro, una pues condena por calumnia, están obligados a publicar la sentencia condenatoria. O sea, quiero decir que eso sí que tendría una... Pero no se le da ese bombo no que se le da. No, claro. se le da más bombo a la calumnia. Y cree mucho mejor el hecho de, oye, mira, pues resulta que estafó al Estado o estafó a fulanito, y eso se lo cree todo el mundo. Es más, cuando publica la sentencia condenatoria, hay mucha gente que lo que dice es, bueno, lo que pasa es que no lo pudieron probar, pero seguro que eso de que cuando el miente que algo queda, ya está. entonces ya en lo que es tu imagen, tu reputación ya ha quedado tocada. Y claro, sobre todo estamos hablando de dos personas que son dos profesionales, que luego tu credibilidad, luego como profesional vas a tener que empezar de cero y volver a demostrarla. A mí es que eso me parece gravísimo. Es que es todo gravísimo. Y luego las condenas que ponen es que son irrisorias, porque claro, un delito de injurias en un tipo básico quiere decir que no haya publicidad, es una multa de 3 a 7 meses, que para ponerte la multa lo primero que valoran es tu situación económica, con lo cual si eres un insolvente igual te ponen 3 meses a 3 euros diarios. Mira lo que supone eso. La calumnia es más grave, yo creo que a estos dos señores fue calumnia. Porque sobre todo lo del camping ese que nombraba yo, que también quería que me contaran algo, los denunciantes yo creo que sabían de sobra que estaban mintiendo, porque en el juicio quedó muy claro, vosotros lo podéis explicar, que una de las personas que estaba allí, no sé si de testigo, que era la técnico, la que quedó en tu lugar, porque cuando entró esta gente a ti te sacaron de ese puesto, metieron a otra señora, probablemente más afín a ellos, y quedó demostrado que esta señora estaba mintiendo, porque os estaba acusando de una cosa que en el mismo plan general que estaban ellos haciendo no costaba así, costaba como vosotros decíais. Efectivamente, No se hicieron ni los deberes entonces. No. En el nuevo plan que estaban confeccionando esta gente, ese suelo que nosotros considerábamos como suelo urbano, pues lo consideraban igual. O sea, entonces, claro, al aportar esa prueba en el acto del juicio, pues se vio todo el montaje que habían hecho para desprestigiarnos. Pero, bueno, yo con esto de las noticias falsas y de las mentiras y de las injurias y todo eso, el otro día me llegó una satisfacción viendo cómo la cadena Fox en Estados Unidos tiene que indemnizar con casi $800 millones a una empresa por haber difundido el tema de las elecciones del 2020 diciendo que habían sido falseadas y que Donald Trump tenía razón y tal, y lo reconocieron porque estaban informando de eso sabiendo Estamos en Estados Unidos. Que era mentira. No, pero a raíz de eso empieza a haber demandas sobre temas de Twitter y Facebook, bueno, poniendo un poco las cosas más claras. Quiero decir, estamos en Estados Unidos, pero esto es un mundo global. Y tarde o temprano va a llegar aquí. No tenemos esa filosofía. Somos muy diferentes. Yo quería que explicara, Ángel, eso de ese camping que digo yo, que aquella señora quedó muy mal en el juicio. Y señores, el juicio está grabado, ¿eh? Lo que decimos aquí está grabado. ¿Fue por qué os habían puesto esa denuncia? Sí, la denuncia era porque hay un camping que estaba considerado en el plan general y era suelo urbano, cumplía todas las condiciones de suelo urbano. Se pretendía ampliar
en un trozo hasta la línea del suelo de protección de costas, del plan de ordenación de la costa asturiana. ¿Qué pasa? Que ese trozo era urbano por cantidad de razones, de servicios, etc. ¿Qué pasó? Que dijeron, estos han querido favorecer al del camping, y entonces nos denuncian. Y ellos en su propio plan declaran eso como urbano. Entonces dices, esa denuncia, ¿a qué viene? Y la técnica de urbanismo, que fue la que sustituyó a Nacho, no tenían por qué echarlo, no había ninguna razón para echarlo, pues resulta que aquella señora defendió con un ardor tremendo nuestra culpabilidad sobre el tema, y cuando se le dijo, oiga, ¿usted cómo defiende que es eso? Qué vergüenza, qué vergüenza. Tiene nombres muy graves. Muy graves, de vergüenza. Eso es lo más... Bueno, chicos, y luego está también pues la calumnia en las redes, porque como yo decía, estas personas que fueron casi os estamos dedicando el programa, a vosotros, Sí, bueno, es que yo creo que este caso lo merece. Pues resulta que en unas páginas que tenían estos denunciadores o alguien afín a ellos, pues había una tropa que se dedicaba a corroborar esas denuncias, pero además llamándoles prevaricadores, llamándoles ladrones, la bien paga aquel señor, a este señor también otra especie de motes. Todo esto es gravísimo. Es gravísimo también para esos que hacen los comentarios. Está todo capturado. Lo que pasa es que estos señores, pues por el agotamiento que dicen, por lo que sea, no denunciaron. Pero si estos dos personas que están aquí hubiesen denunciado, ustedes estarían pagando la falta. No solo los que denunciaron, los que calumniaron, sino los que corroboraban esas denuncias y los insultaban en las redes. Agravante de publicidad, Belén. Efectivamente. Además, si vamos al resarcimiento de daños y perjuicios, pues ahí podríamos meter la ansiedad que les ha ocasionado, si tuvieron psicólogo, el descrédito personal, o sea que la cantidad no va a llegar a los 800.000 euros que comentaba antes Nacho, pero puede ser una cuantía importante. Es que al final yo siempre digo lo mismo, lo único que les duele es el tema económico, si les obligan a pagar el daño que causa. Sobre todo, no porque resarza a estos señores, para que no lo sigan haciendo. A mí lo que quiero decir, porque yo sigo pensando que nada económico resarce el sufrimiento de cualquier persona que haya pasado por esto. Por eso la gente cuando le comentaba las respuestas a María les decía, no te resarce, pero insisto, rompemos la impunidad de esta gente, porque al siguiente ya no se lo van a poder volver a hacer. Sí, porque además continúan algunos que participan en alguna página todavía, alguna que han hecho, incluso ahora nueva, poniendo en duda, señores, la sentencia. Poniendo en duda la sentencia de un juez. Además de seguir manteniendo este planteamiento, lo hacen de forma cobarde, y lo digo con todas las palabras. No, eso sí que es cierto, porque se escudan en el anonimato de perfiles falsos, y detrás del perfil falso con una cobardía repugnante, se dedican a echar basura sobre la gente que ha sido declarada inocente porque nunca han tenido culpa de esto. Pues si siguen echando basura, estamos en presencia de un delito. Pero os voy a dar una buena noticia. ¿Eso se puede denunciar? Claro que se puede porque denunciar. Porque si delito continuado. Claro. Y además, esos falsos perfiles o esos perfiles anónimos con una orden judicial. Se puede identificar quiénes son las personas que están Google, detrás. Facebook, todo esto tiene que decir quién está detrás. Si alguna vez, ahora en las redes, veis algo, a lo mejor tenéis que tener alguna persona que esté pendiente, en lo que veis que continúa, Facebook, con orden judicial, informar quiénes son los que informar están quién es el detrás. que está De detrás. todas maneras, Aunque alguno yo ya lo tengo pillado, Sí, porque yo no... Sí, porque yo no... Lo que pasa es que lleva mucho tiempo y a veces no lo tengo. Cuando ellos estaban acusados, yo sí tenía más tiempo y en las redes sociales... yo en la carrera tuve una asignatura, que no en todas las facultades de periodismo la hay, pero yo la tuve, en la que nos hacían como ejercicios
analizar muchos textos sin firma, de escritores, de periodistas, y nosotras teníamos que saber a quién pertenecían, porque hay una serie de rasgos que todos hacemos al escribir. Tenemos algo característico todos, tienes que leer escritos de esa gente, compararlos, y se llega. Y yo tengo unos cuantos pillados, que mira qué bien, os los diré. Ya no los podréis denunciar, porque esto como fue hace años, pero por lo menos vais a saber con quién os encontráis en la calle, que algunos a lo mejor os sonríen. No me extrañaría ¿Vale? nada. Bueno, los tenemos más o menos. Sí, Más o menos sabemos quiénes son. Aquellos somos 4 allí. Sí, bueno, sí. Se conoce todo el Es mundo. Han sido 8 años muy duros. Solo un dato. Esta gente que está gobernando desde el 2015 lleva gastado, desde el 2015 hasta ahora, lleva gastado en pleitos 900.000 euros. Mejor os hubiese dado a vosotros de indemnización. Bueno, o emplearnos en otras En otras cosas que necesite el municipio, claro. Pues no le- Hablábamos de injuria, calumnia, tampoco es que haya mucho más que decir de lo que decimos, pues en las penas, que son delitos penales, que toda esa serie de cosas. ¿Qué pasa si se retracta un...? Pues si se retracta, entonces calumniador. que sería, bueno, y si tiene el perdón del ofendido, pues entonces quedaría suelto, evidentemente. Y luego, si no, le aplicaría la pena inferior de grado. En el momento que hay una retractación y él reconoce que efectivamente cometió una calumnia o una injuria, se le aplicaría la pena inferior de grado. Pero es que las penas son, sigo insistiendo, son tan irrisorias que al final, por mucho que rebajen, una calumnia, por ejemplo, está castigada con pena de prisión de 6 meses a 2 años o multa. O sea que al Ya, final... pero ¿sabes lo que sí puede ocurrir? Que por lo menos se les ve la cara, porque ese castigo sí que puede ser mediático luego. Sí, evidentemente. Porque hay gente que a lo mejor que no se entera que estos dos señores han sido sueltos por inocentes hasta en la audiencia, porque los llevaron hasta la audiencia provincial, y al Tribunal Superior, y en todo se demostró que eran inocentes. Pero hay gente que no se ha enterado y que a lo mejor, al ver a esos señores en un periódico acusados de calumniadores, sí que, bueno, en fin, que la cosa está como está. Y luego, Merche, perdona, había otro dato importante. Quiero decir, cuando los medios de comunicación, cuando nosotros nos llevan al juzgado, salen unas portadas, salen unas noticias, en todos los medios de comunicación, de esta comunidad autónoma. Cuando nos absuelven... Puedes decir que es Asturias, puedes decir. Cosas así, Porque lo que buscan es precisamente la Claro. picaresca, les gustan los temas que puedan... Pues no sé si es la picaresca o serán otras cosas. O beneficios. De todas maneras, a mí lo que me preocupa... Vamos a todo decir eso la última palabra cada uno porque tenemos que es terminar. la presunción de inocencia. Me preocupa mucho, que se habla mucho en otros temas y en este me parece clave. O sea, eres inocente, que demuestren que eres culpable los demás. Exacto, exacto. Yo es lo que pienso, que es injusto que tenga que demostrar su inocencia el inocente. Tuvo Sí, una cosa interesante, esto de que cuando pusieron la noticia de que estábamos absueltos, en vez de hacer la gran portada era una cosita así, que dejé de comprar todos los periódicos de esta comunidad autónoma y sigo así. Bueno, yo solamente que si os veis envueltos en una situación en la que seáis injuriados o calumniados... Mira allí a tu cámara porque se lo dices a la gente. Bueno, pues en el caso de que os veáis envueltos en una situación en la que estéis injuriados o calumniados, daos prisa en denunciar porque estos delitos prescriben con el paso de un año. Con lo Un cual, año o dos, sí, ¿verdad? uno. Un año solo, fíjate. Otra cosa tremenda. Bueno, yo simplemente señalar que, bueno, sí, efectivamente, no acudimos a la justicia para intentar resarcirnos de esta historia, pero las sentencias que nos fueron favorables fueron muy gratificantes. Para vosotros ya fueron muy gratificantes. Claro. Y sí recordar que, bueno, que el trabajo que hicimos para aquellos juicios, tanto Ángel y yo con los abogados, bueno, pues fue muy concienzudo y desde luego, bueno, muy gratificante, sobre todo estar en compañía de personas a las que quieres como Ángel, fue muy gratificante, a pesar de lo duro de Una última cosa cortita, Ángel. Bueno, que yo lo que quisiera es que todos estos corifeos de la maldad desaparecieran, entre ellos aquellas asociaciones que se aprovechan de la justicia gratuita para hacer mal uso de ella, acusando a gente inocente simplemente por hacer daño. Pues muy bien, Victoria. Pues yo un poco lo que decía antes, ¿no? Que esta gente que funciona así lo hace porque
tiene poder, porque tiene medios y juegan con la prudencia, sobre todo porque a nivel emocional el coste es tan grande que la gente duda mucho de ponerse y arrancar en marcha para enfrentarse a ello, porque es muy duro. Entonces hay que entender que la gente no se enfrente, pero por otro lado mi consejo es que lo hagan, y que lo hagan cuanto antes. No solo porque prescribe, sino porque cuanto antes pares ese fenómeno, menos daño te hará. Sí, el poder, dices tú, poder, esta gente, yo sé a quién se lo refieren y tienen poco. Maldad quizá mucha, pero poder poco. Y en cuanto a lo de la denuncia, es que quizá tal vez la ley no esté muy bien ahí, porque un año yo creo que es muy poco, porque la gente que ha sufrido tanto todavía no tuvo tiempo a reaccionar. Entonces, yo creo que ese tiempo tenía que ser bastante más largo, para que reacciones, puedas recoger todas las ofensas mediáticas y puedas reunirlo todo. Bueno, chicos, muchas gracias. ¿Queréis emplazar? Una entrevista para este canal y ahí podréis decir todo lo que queráis. Hoy, como los hemos tenido ellos, pues hemos querido darles un poco de protagonismo. Resarcir. De todas maneras, bueno, pues sobre calumnia e injuria creo que ha quedado bastante claro todo lo que aquí pues la abogada y la psicóloga querían decir. Así que los esperamos la próxima semana en YouTube y todos los días, porque saben que los programas están ahí publicados todos los días y a todas las horas. Suscríbanse si les viene bien, a nosotros nos encantaría. Gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene.